para empezar la ayudantía de hoy. Ya. Primero que todo, ya estamos en Conta 2, contabilidad para la gestión, y hay algunas diferencias con lo que vimos en Conta 1, obviamente. Entonces nosotros sabemos que la contabilidad financiera, la contabilidad general, que es lo que vimos en el semestre anterior, es la que registra los hechos económicos de la empresa para los usuarios externos. Entonces, para el fisco, para los proveedores, para el gobierno, etcétera, para todos los que son externos a la empresa, incluso los accionistas en caso, o sea, no los accionistas internos, la gente que quiere invertir en acciones de la empresa, todo ese tipo de información la pueden encontrar en internet o bajarla con cierto costo y todo eso, pero está ahí y es de uso externo. En cambio, la contabilidad administrativa o gerencial, que es la que vamos a ver ahora, que es para gestionar decisiones, es de uso interno, ¿ya? Y es básicamente prepara una información económica financiera para que la administración interna pueda tomar decisiones. Y como es de uso interno de la organización, no es exigida por la ley, está adaptada por métodos propios de la empresa, dado que la contabilidad financiera se ve en normas IFRS, que ya deberían más o menos cachar cómo funciona, fue lo que vieron en Conta 1. Y las normas IFRS, así como a grandes rasgos, son las normas de la contabilidad que hacen que sea universal y que las empresas puedan invertir en diferentes países y que no hayan problemas de ejecución, porque pueden ser distintos los cálculos y todo eso. Entonces, básicamente esta norma equivale a todos esos cálculos para la información que esté externa. Pero la contabilidad administrativa, como es interna y es para usos propios de la empresa, pueden preparar los informes a su gusto, por así decirlo, y ahí ya dependiendo de lo que necesite la empresa, adaptándose a las necesidades. Porque no todos los tipos de empresas tienen la misma necesidad de preparar informes de la misma manera. Y aquí podemos comparar, no sé, una empresa de automóviles, automovilística, con un supermercado. En un supermercado los informes tienen que prepararse diariamente porque tienen muchísimos productos, muchísimas ventas diarias, consumo masivo. En cambio, en una empresa automovilística los informes pueden ser semanales o incluso mensuales, dado que las ventas se utilizan de una forma distinta. Entonces, eso es como la diferencia que podemos ver y según los objetivos que cada empresa tiene de producir a su manera. Entonces, como ya dije anteriormente, dos empresas que venden incluso pueden vender lo mismo, el mismo producto, pueden tener objetivos distintos y moverse en áreas distintas. Es por eso que manejan la información de formas distintas y según su propia conveniencia. Como, no sé, ahí también podríamos ver en los mismos productos como, no sé, el chocolate. El chocolate de consumo masivo, todo lo que es proceso de creación, de venta, se mueve en un mercado totalmente distinto en el que lo hacen, no sé, los chocolates de alto calibre como, no sé, Lafite o Varsovien, en el cual todo el proceso de creación puede que sea distinto y por lo tanto los informes contables que tienen que hacer también son distintos. O, o el proceso de ventas, ¿no? Las ventas no son tan grandes diariamente, no hay tanta variedad de productos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente, según lo que hemos estado entendiendo, la contabilidad de costos, que es lo que ya vimos, es parte de la contabilidad administrativa y se basa en registrar, analizar e interpretar los detalles de los costos necesarios para la evaluación de un artículo. Y es aplicable a cualquier tipo de empresa. La contabilidad de costos las tiene que hacer cualquier empresa. Y es básicamente se basan en las normas y son una pequeña parte de la contabilidad administrativa. Y hay detalles que no consideran, que estos son los gastos. En las ventas del curso, en las ventas de un curso se pueden vender pasteles, dulces y se gana dinero. Y es lo que se considera, por ejemplo, para la contabilidad financiera. Se consideran las ventas, se considera lo que trae cada persona, por así decirlo, en las ventas de un curso, pero no se considera el gasto propio de cada persona que trajo, no sé, un pastel, por ejemplo, el gas, la luz y todo ese tipo de cosas. Y ahí podemos ver las diferencias más o menos entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. Entonces, la contabilidad de gestión nos muestra informes financieros y notificaciones
que ayudan a quienes participan en la toma de decisiones, que es lo que ya estamos diciendo. Y ahí, hablando de toma de decisiones, es algo muy importante, básicamente para que funcione una empresa, para el rubro de la empresa, porque, a ver, un ejemplo podría ser, yo quiero armar una empresa de, no sé, máquinas de afeitar, ¿ya? Pero ahí ya va en el tema de las decisiones. ¿Qué pasa si quiero hacer, no sé, una venta de máquinas de afeitar, una empresa de máquinas de afeitar en Japón? No sé, donde todos son lampiños, cara suavecita y no necesitan afeitarse, pues entonces no calza y no tendría utilidad en la empresa y todo eso. Entonces, esas decisiones son muy importantes y es lo que se va a ir evaluando a lo largo del curso, la toma de decisiones inteligentes, ¿ya? Que es para evaluar los proyectos, los flujos de caja y hacer proyecciones a lo largo de la empresa, ¿ya? Y aquí también tenemos que considerar para la toma de decisiones el comportamiento de los consumidores, que es algo que van a empezar a ver un poquito en microeconomía, algo así, que es, por ejemplo, que las personas funcionan, por así decirlo, de manera distinta. Yo puedo comprarme una polera, no sé, cara, no sé, Gap, en 20 lucas, pero puede que una persona pueda comprarse una polera muy parecida eh, en Patronato a, no sé, a mitad de precio o puede comprarse, no sé, cuatro por el mismo valor. Entonces ahí ya tenemos que ver la entrada del costo-beneficio de los consumidores y el cómo estos eh, utilizan sus propias formas de utilidad para tomar sus decisiones que al fin y al cabo van a ser las que impacten en las ventas de la empresa y en su control de gestión. Entonces, hablando de control de gestión, son los mecanismos diseñados para que las personas se comporten buscando el logro de los objetivos de la empresa. Es básicamente como la instauración de la mentalidad de los trabajadores para que vayan con los logros, porque si un trabajador no está ni ahí con lo que hace la empresa, obviamente no van a trabajar produciéndola eficientemente y eso generaría a lo largo plazo que la empresa empezara a caer o todo eso. Entonces, el control de gestión es incrementar las probabilidades de que las empresas trabajen en la empresa. ¿Ya? Vamos a ver un poquitito también lo que se refiere a costos, gastos y pérdidas. ¿Alguno me podría explicar, por ejemplo, cuál es la diferencia de gasto y de pérdida? ¿Podría ser que el gasto se recupera? ¿Ya? ¿Alguien más? Que si los costos no prestan como, o sea, no se vuelven como beneficiosos, se convierten en pérdida. Ya, exactamente. Los gastos básicamente son activos que ya prestaron el beneficio y por eso ya pasan a ser considerados gastos. Por ejemplo, cuando yo contraté anticipadamente el uso el uso de un edificio, un arriendo anticipado. Entonces yo tengo mi activo es que yo puedo usar el edificio, el local, no sé, por cierta cantidad de tiempo y es un activo, ¿ya? Pero pasa a ser un gasto cuando ya me venció el plazo, yo por ejemplo lo pagué por un mes y ya pasó el mes, ahí pasa a ser gasto porque ya expiró mi activo y ya no lo puedo utilizar a no ser que lo pague de nuevo. En cambio, la pérdida sería, por ejemplo, si yo contraté ese local por un mes y en un mes no vino nadie. Y nadie me compró nada y mi utilidad fue cero, así. Entonces ahí obviamente fue pérdida. Porque no resultó el negocio, por así decirlo, y mis gastos al fin y al cabo no fueron útiles, no tuvieron la utilidad esperada. Entonces podemos comparar, por ejemplo, un costo es que compre mercadería para mi producción, pero se va a convertir en pérdida si esta mercadería llueve y se moja. Entonces, al fin y al cabo, si se moja, se deteriora y ya no la puedo utilizar. Entonces, ahí es pérdida. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos aspectos importantes o relevantes para elaborar un costo. Tenemos que, hablando de
aspectos para elaborar un costo. Tenemos que saber que estamos trabajando bajo el principio de devengamiento, que es que el costo se aplica en la empresa apenas ocurre, el costo apenas ocurre el acto, que los bienes se registran al valor costo, no al de liquidación, y que los informes se realizan cada ciertos periodos para poder medir los resultados, y estos periodos pueden ser mensualmente, semanalmente, y dependiendo del rubro de la empresa. Después ya nos vamos con un concepto muy importante que es de un actor clave en gestión, que es que lo que no se puede medir no se puede gestionar, ¿ya? Y es como una frase clave que tienen que, básicamente la van a recordar a lo largo de toda su carrera, porque al fin y al cabo, lo que uno más espera cuando, no sé, entra a la universidad y todo eso es como yo voy a terminar trabajando en marketing, así, el sueño de todo comercial, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no es tan así, y muchos de ustedes van a terminar trabajando en áreas de gestión, de producción, etcétera, etcétera. Entonces, un valor importante es que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, lógicamente, si no preparamos estos informes, no estamos al tanto de la información contable de toda la producción de la empresa, no vamos a poder gestionar y va a ser más complicada la toma de decisiones y todo eso. Entonces, básicamente es como este el objetivo principal de lo que vamos a hacer. ¿Qué más vamos a hablar a lo largo del curso? Vamos a hablar, por ejemplo, de costos directos y costos indirectos. Por ejemplo, si yo mando a hacer mesas de madera o pizarrones para las salas de clase, nosotros sabemos aproximadamente en qué gastamos para hacer la mesa. Por ejemplo, sabemos que vamos a necesitar como panel de la pizarra, sabemos que vamos a necesitar los marquitos de madera, y eso se puede determinar. Eso es un costo directo del trabajo de hacer la mesa. Podemos tener otros productos también en la empresa, pero básicamente eso. Pero ¿podemos saber acaso cuánta energía vamos a gastar, cuánta electricidad vamos a gastar en hacer cada mesa? La verdad es que no. Entonces ahí es como lo que vamos a pasar a ver como costos indirectos. También tenemos las clasificaciones con respecto a costos variables y costos fijos. La verdad es que eso es como muy simple y básicamente es, como lo dice la palabra, el costo variable es el que varía y el costo fijo es el que es fijo, por así decirlo, aunque suene redundante. Pero básicamente ahí nos estamos refiriendo al volumen de producción. Ya, por ejemplo, el costo variable podría ser lo que gasto al hacer cada uno de los productos, y cada uno gasta cierta cantidad de materiales. No sé, por ejemplo, en la misma mesa, si hago una mesa, voy a necesitar, no sé, 2 metros cuadrados, no sé, suponiendo una mesa chica de madera, con cierta cantidad específica de tornillos, etcétera, etcétera. Y si hago más mesas, por lógica voy a necesitar más material. Entonces el costo va a ir aumentando a medida que las unidades vayan aumentando. Y básicamente a eso se refiere el costo variable, es una curva totalmente creciente. Pero el costo fijo funciona distinto. Y ya que este costo es extra, por así decirlo, externo a los costos al volumen de producción. Por ejemplo, aquí podemos observar el arriendo mismo del local, ya que el arriendo es un monto fijo, no sé, de 300.000, suponiendo un arriendo muy barato al mensual, pero si yo produzco 50 unidades y vendo poco, me va a salir lo mismo el arriendo que si vendo y estoy ganando, no sé, 50 millones de pesos y el arriendo ya es un precio fijo, por lo tanto, esta es decreciente, y lógicamente si el costo fijo va disminuyendo, o sea, va disminuyendo como la proporción de gasto en los costos fijos a medida que avanzan las unidades, ya que mis ganancias puede que vayan aumentando, por lo tanto, la proporción del gasto que se va sintiendo, como la sensación de gasto, cada vez va siendo menor si voy aumentando las utilidades, básicamente.
Entonces el costo fijo, el costo unitario va disminuyendo más unidades, ya, es como algo así. Y aquí obviamente no estamos basando como en los términos normales, no es como por ejemplo, no sé, la serie de Cobra Kai que a Johnny le cobraban cada vez más porque tenía más alumnos. La cosa no funciona así, básicamente eso debería ser un costo fijo y ahí para que andamos con cosas se lo estaban cagando. Ya, no bueno, chiste, no sé si alguno me cobra acá o algo así. Entonces, básicamente es lo que ya estábamos viendo de la importancia de la toma de decisiones. Y aquí nos vamos a basar mucho en las decisiones que pueden ser relevantes y las no relevantes. Porque dependiendo de estas decisiones que hagamos, vamos a tener que tener en cuenta ciertos costos extras. Por ejemplo, si la empresa compra un camión, va a tener que tomar en cuenta el costo de la mantención, de la benzina, no sé, de sacarle el seguro, el swap, el seguro obligatorio a los choferes, todo eso, mantener básicamente el camión. Entonces va a traer costos extras que van a ser relevantes y que no van a ser inevitables básicamente. ¿Ya? Entonces es como básicamente a eso es lo que nos referimos con costos relevantes y no relevantes. Por último tenemos los elementos de los costos de producción, donde podemos observar la MPD, que es materia prima directa, MOD, mano de obra directa, materia prima directa, MOD, mano de obra directa, los CIF, que son los costos indirectos de fabricación. Y por último vamos a tener los GAP, que son los gastos de administración y ventas. ¿Ya? Cuando nos referimos a materia prima directa y mano de obra directa, aquí nos estamos refiriendo específicamente a los que tienen relación con la producción, con lo que estamos haciendo. ¿Ya? Materia prima directa, aquí ya nos referimos, por ejemplo, a los útiles, por así decirlo, la materia prima que utilizamos directamente para lo que estamos elaborando. Por ejemplo, si vamos a hacer una mesa, nuestra materia prima podría ser la madera. Ya básicamente es el insumo principal al que nos estamos refiriendo que se utiliza para el producto. Y la mano de obras también es básicamente lo mismo, el que tiene relación, el personal de trabajo de la empresa que tiene relación específica con la producción. Porque, por ejemplo, en una empresa ya grande, no sé, de constructora o algo así, vamos a tener a los obreros, que van a ser la mano de obra directa, los que construyen la casa, pero también vamos a tener, no sé, la gente de marketing, que obviamente tiene relación con la empresa, pero no tiene relación directa con lo que se está produciendo, ¿ya? Y los costos CIF son los costos o los gastos indirectos de fabricación, ¿ya? Y aquí tenemos como ciertas fórmulas como para calcular con respecto a estos gastos, que tenemos el costo primo, que es la materia prima directa más la mano de obra directa. Aquí se refiere como básicamente a todos los costos que tienen relevancia directa, relevancia principal, trascendente en la elaboración del producto. Tenemos el costo de conversión, que es la mano de obra directa más los costos CIF. Y el costo de fabricación del producto va a ser todo lo que tiene relación con el producto, que es la materia prima directa, la mano de obra directa, y los costos indirectos que también tienen que ver con la fabricación. Entonces el costo de fabricación va a hacer referencia a la suma de los tres, que básicamente va a corresponder al precio del producto, al costo que le va a generar el producto a la empresa. Y el costo comercial tiene que ver con el costo de fabricación, que es el que vimos anteriormente. Van a ser la suma de todos estos costos, más los gastos de administración y ventas, que aquí hacemos referencia
a todos los costos del periodo, básicamente, las secciones de marketing, de finanzas, de administración de la empresa, todo lo que es materia prima indirecta y mano de obra indirecta, por así decirlo, ¿ya? Es como, básicamente, eso es lo que estamos viendo. Ya, entonces, ahora que vimos más o menos como lo presencial del inicio de esta unidad, ya después vamos a ir avanzando más y vamos a ir haciendo estados de resultados, estados de costos otra vez, como lo habíamos hecho el semestre pasado. Luego vamos a ver más hablando de métodos de costeo por absorción o costeo variable, pero eso ya se va a ver en la próxima ayudantía, donde, como les dije, esta ayudantía va a ser más o menos sencilla. La idea es que sea una ayudantía corta, que no estén aquí tanto rato pegados, porque, bueno, según el protocolo de la universidad, la idea es que se tienen que tener descansos y todo eso. Entonces, en vez de tener descansos, nosotros con el profesor planteamos el tener ayudantías cortitas. La idea es que sean como efectivas, con ejercicios trascendentales, pero básicamente que no sean tan largas. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Y eso ya sería como lo último de la ayudantía de hoy, que nos dice así. La empresa Rodados Calderón, fabricante de bicicletas, presenta la siguiente información correspondiente al mes de abril del año 2010. Entonces tenemos un consumo de existencia, con ciertas existencias, que las vamos a marcar. Donde tenemos fierro por 300.000, cadenas por 210.000, aceros por 260.000, plásticos por 12.000, material cromado por 280.000, lubricantes por 26.600. Y aquí hay unos detalles que salen entre paréntesis y que la verdad básicamente nos hacen el ejercicio, porque nosotros no somos personas que fabriquemos bicicletas o que estemos en constante conocimiento de estas cosas. Entonces ahí ya depende para ver en qué categoría entran los insumos, de si son fácil o son de difícil medición. Porque básicamente si son de fácil medición van a pasar a ser materia prima directa de la fabricación. Si no, no se pueden medir, ya son costos indirectos. Luego seguimos con otros costos e informaciones que nos entregan, que es lo que tenemos aquí, donde tenemos un operador de torno, un operario, una persona, que le pagan 270.000 pesos, un operador de sierras y pulido, 250.000, básicamente son personas que tienen sus cargos de trabajo. Depreciación de las herramientas en 70.000, maestro ensamblador por 230.000, asignación familiar de talleres por 20.000, comisión de los vendedores en 120.000, IVA crédito 30.000, anticipo de sueldos a los de operadores de talleres 50.000. Aquí ya empezamos con lo que habíamos visto anteriormente, anticipo de sueldos, claramente es un activo. Luz, gas, pero aquí hace referencia al luz, gas que se gasta en la producción. Teléfono, que tiene que ver con el departamento de marketing, 19.000. Arriendo 200.000, de los cuales 25.000 del arriendo se gasta en producción y el 75% en administración y ventas. O sea, ahí ya podemos ver que el costo del arriendo lo dividen seguramente en dos secciones, algo así, donde la mayor parte del gasto del arriendo se basa en una sección que no es productiva, que tiene que ver ya con las otras áreas de la empresa, administración y ventas. Tenemos el seguro del operador de los talleres, supervisor de los talleres y depreciación de los edificios. La depreciación de los edificios es similar, 35% se gasta en lo de producción y 65% en el área de administración y ventas. Se fabricaron 150 bicicletas, de las cuales se vendieron 130 con un 20% sobre el costo de producción. Entonces lo que tenemos que hacer es clasificar las cuentas que correspondan en costos de producto y costos del periodo, determinar costos primos, costo de conversión, costo del producto, costo comercial y el estado de resultado. Ya básicamente esto. Entonces aquí ya empezamos con la pauta de cómo realizar el ejercicio. Para comenzar el proceso primero de costeo, lo primero que todo es tenemos que saber identificar los objetos. Cada tipo de cuentas dependiendo en qué tipo de costos produce de la bicicleta. El segundo paso ya es definir los periodos a costear.
y ya ir después separando la información contable. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es separar los tipos de costos en costos del producto y costos del periodo, que básicamente los costos del periodo, como ya dijimos, son los GAP. Y los podemos clasificar en materias primas directas, manos de obra directa y gastos indirectos de fabricación, son los costos SIF. Costos indirectos de fabricación. Ya, entonces empezamos. Primero que todo tenemos el fierro, que es obvio, aquí ya es un insumo principal para hacer la bicicleta, es básicamente con lo que se arma el armazón de la bicicleta, es un insumo principal y es fácil de medir. Por lo tanto, lo podemos contar como materia prima directa. Entonces aquí nos vamos, materia prima directa, y vamos a viendo los 300.000. Como es materia prima directa, también aquí lo hice como tabla y aquí lo tengo como libro mayor, donde podemos observar los 300.000 de materia prima directa del fierro de las bicicletas. Tenemos también las cadenas, los aceros. Básicamente estos son materiales principales para la realización de las bicicletas y por lo tanto son materias primas directas, porque las utilizamos directamente en la elaboración de nuestro producto. Pero aquí ya nos empezamos con algo distinto, que es los plásticos. Que los plásticos puede que también sea una materia prima que se utilice en la bicicleta, pero son de difícil medición. Es como la cantidad, esto es lo que ya estábamos hablando, por ejemplo, no sé, con el pegamento que yo gasto en utilizar en algo. No puedo saber la cantidad exacta, puedo saber un aproximado de lo que se gasta, pero ahí ya depende de cada bicicleta, de cada producto que yo estoy armando. Entonces, como es de difícil medición, es un costo SIF. El material cromado, ahí ya alguien que no fabrique bicicletas ya podría empezar a decir, pero ¿qué es el material cromado y todo eso? Pero ya el hecho que diga que es de fácil medición, ya nos puede decir que es que es una materia prima directa. Porque básicamente todos estos, todo lo que tenemos aquí son materias primas. Pero, recordando lo que pasamos hace un ratito, podemos clasificar en directo o indirecto dependiendo si es de sencilla o de difícil medición. Entonces, todo lo que sean de sencilla medición van a pasar a ser materias primas directas y los que no van a ser costos SIF. ¿Ya? Entonces, básicamente ya llegamos hasta aquí. ¿Qué es lo que también podemos observar? Básicamente, la mayor parte de aquí, que está hasta los 280.000 del material cromado, son materias primas directas, que es lo que vemos aquí en materia prima directa del libro mayor. Y lo otro que tenemos son costos SIF, ya que es lo que estamos viendo aquí, los 12.000 del plástico y los 26.600 de los lubricantes, que como dije es como el pegamento, uno no puede saber cuánta cantidad exacta de aceite o de lubricante se le echa a una bicicleta para que pueda andar bien. Los que las fabrican y todo ya empiezan a calcular así al ojímetro, por así decirlo, cuánto es la cantidad exacta que se le debe echar, pero no van a tener como un medidor así como ya, echémosle 200 ml, no, se demoraría mucho más en producir y todo eso, que al fin y al cabo no sería eficiente. Entonces, cuando el ojímetro sale mejor y es de difícil medición lo que se hace, pasamos a costos SIF. Tenemos aquí otros costos de informaciones, donde podemos observar operador de torno, operador de sierras y pulidos. Estos dos son operadores, son personas, por lo tanto es mano de obra. Y como tienen que ver directamente con el desarrollo de la empresa, con el desarrollo de lo que está produciendo la empresa, son mano de obra directa, porque ya podemos tener un operador que no tenga nada que ver con el proceso de fabricación de la bicicleta, y ahí obviamente no iría relacionado con el producto. ¿Ya? Entonces el operador de torno y el operador de sierras y pulidos son básicamente maquinarias que se utilizan para fabricar la bicicleta. Esto lo hubieran, en la malla anterior lo veían más porque tenían LPI
como ramo anterior, pero los de la malla nueva ya no lo tienen, entonces como que igual era un proceso interesante y que la verdad servía harto como para cachar cómo se realiza y todo eso, la producción industrial. Entonces servía como, no sé, harto eso. Pero aquí básicamente es como lo que uno puede ver igual mediante lógica, así. Es como lo que decíamos antes en separación de cuentas para el balance. Según la lógica del pensamiento de cómo analizábamos las cosas, era como las íbamos seleccionando. Luego tenemos la depreciación de las herramientas, que tiene que ver las herramientas tienen que ver directamente con la fabricación, entonces tienen que ver directamente con la fabricación, pero no son una materia prima, son una herramienta, algo que no se va, que se va gastando a más largo plazo, que no es algo que se produce. Entonces es un costo indirecto de fabricación la depreciación de todo lo que corresponde a herramienta o maquinaria. Luego tenemos al maestro ensamblador, que básicamente va a ser el que pesque, no sé, pesque el armazón de la bicicleta, pesque el asiento, pesque el manubrio, todo eso, y empiece a juntar todo. Entonces tiene que ver directamente con la fabricación de la bicicleta y es una persona, es un trabajador, por lo tanto es mano de obra directa. Y aquí tenemos estas tres líneas que están marcadas en amarillo, que no corresponden a ninguna. Y por lo tanto, para este ejercicio pueden considerarse pillería, porque no corresponden ni a costos del periodo ni a costos directamente del producto. El IVA crédito fiscal tiene que ver totalmente con la venta y compra de la bicicleta, por lo tanto no tiene que ver con lo que estamos hablando de aquí. El anticipo de sueldos, como ya lo habíamos visto, es un activo, pero es anticipo de sueldo, no es como el pago del sueldo como tal y no es un gasto de de los operadores directos de los talleres. Por último, tenemos la asignación familiar, que es eso, eso no puede que sea de personas que tienen que ver con el taller, pero no tiene una relación directa con lo que tiene que ver la producción, no es algo que sea como del trabajo que está produciendo, es como un gasto extra o anticipado, entonces no se considera para estas tablas. Tenemos la comisión de los vendedores, que este sí es un gasto que tiene que ver con la empresa, con la venta de bicicletas, pero no tiene relación directa con el producto, es como los que trabajan en marketing, entonces esto ya se considera costos del periodo. Por luego tenemos el luz y el gas, que son gastos de producción, pero como la luz y el gas son de difícil medición, uno no puede decir como yo me gasto, no sé, X kilowatts en producir una bicicleta. Entonces, básicamente es algo de difícil medición y por lo tanto son costos indirectos de fabricación. Pero aquí estamos hablando simplemente del luz y el gas que se gasta para producir. Entonces no es como el luz que tiene todo el edificio y es por eso que se considera un costo SIF y no un costo del periodo. Los teléfonos, por ejemplo, es como la diferencia del luz y el gas, porque puede que se gaste teléfono en la producción, no lo sabemos, pero aquí dice específicamente que es del departamento de marketing. Y el departamento de marketing es un departamento de la empresa, pero que no tiene una relación directa con lo que se está produciendo. Por lo tanto, es un costo del periodo. Al igual que al igual que lo que podemos ver con los arriendos. Pero, ¿qué pasa aquí? Los arriendos los dividimos porque en el ejercicio nos especifica, vámonos aquí, que en el arriendo el 25% es del área de producción y el 75% del área de administración y venta. Entonces aquí básicamente lo que se hace es que se le calcula el 25% a los 200.000 para el área de producción y va como costo SIF, en este caso serían 50.000 pesos, y el 75% al área de administración y ventas, lo que nos da 150.000, y se divide en y se divide como si fueran dos cuentas. Luego tenemos el seguro del operador de los talleres, que es un costo SIF, pero como tiene que ver con la operación directa, se considera costo SIF. Tenemos el costo del supervisor de los talleres, también es un costo SIF, porque básicamente aquí es un supervisor, no es alguien que está directamente en el área
en el área productiva, no es alguien que está realizando las bicicletas, haciéndolas, sino que supervisa. Entonces tiene relación, pero no es tan directa, por eso va como costo CIF. Y ya por último tenemos la depreciación de los edificios, que funciona básicamente igual que los arriendos, era cierto porcentaje para el área productiva y cierto porcentaje para otra área, que en este caso era la de administración y ventas. Entonces en administración y ventas era el 65% y el 35% para la productiva. Entonces nos da un resultado de 21.000 para el área productiva como costo CIF y 39.000 para los costos del periodo. También sabemos que las unidades producidas totales son 150. Entonces, si aquí ya tenemos los costos totales, de costo total de materia prima directa, costo total de la mano de obra directa, el costo CIF total, podemos calcular el costo unitario del producto básicamente, porque sabemos cuántas unidades nos salieron con todo este costo. Entonces, por ejemplo, si gastamos 1.050.000 total en materia prima directa y lo dividimos en las 150 unidades, vamos a tener que de materia prima directa en estas unidades que fabricamos, gastamos 7.000 pesos por unidad. Lo mismo hacemos con la mano de obra directa y con los costos CIF. Por lo tanto, nos gastamos 7.000 más 5.000 más 3.000 en la realización de estas 150 unidades para el total, que es lo que vimos aquí, que era el costo de fabricación. ¿Ya? Entonces, básicamente ya tenemos los costos unitarios. Aquí lo que nosotros hicimos, tenemos las materias primas directas, la mano de obra, los CIF y los GAP. Básicamente son las cuentas que tenemos aquí, 1.050.000, 1.050.000. 750.000 de mod con 750.000 de mod. Los CIF fueran 450, tenemos aquí los 450 y 328.000 con 328. Ya eso es básicamente lo que ya hicimos. Entonces, aquí tenemos los costos, donde ahora podemos calcular el costo primo, el costo de conversión, el costo del producto y el costo comercial, donde aquí tenemos las formas. El costo primo, nosotros sabíamos que era la materia prima directa más la mano de obra directa. Por lo tanto, es el 1.050.000 más los 750.000, como lo podemos ver aquí, y nos da 1.800.000. El costo de conversión era la mano de obra directa más los costos CIF, que sería los 750.000 más los 450.000, lo que nos da 1.200.000. El costo del producto total, como ya sabíamos, era la suma de estos tres, nos da 2.250.000. Y el costo comercial era el costo de producción más los costos del periodo de los GAP, que serían los 328.000. Aquí es la suma de todo. Y eso nos da 2.578.000 pesos. Nosotros ya dijimos cuál era el costo unitario. Dijimos que eran 15.000, que era la suma del costo unitario de estas tres cosas. Porque el costo del producto es la materia prima, más la mano de obra, más los costos CIF. Entonces, si dividimos todos estos por los 150 unidades, vamos a tener el costo total por una unidad de producción, que básicamente va a ser las 150 bicicletas. O también podemos hacerlo directamente con el costo del producto dividido en las 150 unidades, en vez de hacerlo separado como está aquí, lo que nos da los mismos 15.000 pesos. ¿Ya? Además, el ejercicio nos dice que de estas 150 bicicletas se vendieron 130 a un 20% sobre el costo del producto. Entonces nosotros ya sabemos que el producto nos cuesta hacerlo 15.000 pesos. Entonces, para sacar el costo de venta, el precio de venta, el precio al que vamos a vender estas bicicletas, simplemente tenemos que sacarle el 20% por sobre los 15.000 que sale hacerla, que es lo mismo que multiplicar los 15.000 por 1,2. Por lo tanto, tenemos el precio de venta y resulta que vamos a vender estas bicicletas cada una en 18.000 pesos. Y sabemos que de estas 150 que hicimos, se venden 130. ¿Ya?
Entonces, aparte, ya podemos saber lo que tenemos en productos terminados, en ventas y en costo de ventas, que son nuestras siguientes cuentas que tenemos en el libro mayor. Productos terminados es lo que son las 150 unidades que hicimos, que son 2.250.000 que entran, y tenemos 130 unidades que salen, que son las que vendimos. Entonces, estas 130 unidades es la suma de los valores unitarios, que en este caso yo lo hice unitariamente, que serían los mismos 15.000 pesos, que son estas tres, por 130, porque son las unidades que se vendieron y por lo tanto las que salen de productos terminados. Y eso nos da 1.950.000, dándonos como saldo 300.000 pesos. Sabemos que el costo de ventas era 15.000 pesos por la cantidad de bicicletas que vendimos, que en este caso son 130. Y eso nos da un resultado de 1.950.000, pero las que vendimos son estas mismas 130 a los 18.000 pesos, que era el 20% por sobre el costo, y eso nos da 2.340.000. Entonces, ahora ya viendo el estado de resultado, que es como lo último del ejercicio, tenemos las ventas, que son 130 unidades a 18.000 pesos, lo que nos da 2.340.000. El costo de ventas son las mismas 300 unidades por los 15.000 pesos que nos costaba hacerlas, lo que nos da 1.950.000. El margen bruto es la diferencia de las ventas menos el costo de ventas, lo que nos da 390.000. Los gastos del periodo son los gastos CAP que teníamos aquí como 328.000 pesos. Y estos gastos se le restan al margen, dándonos una utilidad de 62.000 pesos. Por último, y es algo que ya van a empezar a hacer más adelante, es que se le agrega el impuesto a la renta y se le resta el impuesto a la renta a la utilidad que tenemos para sacar una utilidad neta. Ya, pero como no nos dieron datos de impuesto a la renta, el ejercicio queda hasta ahí con la utilidad de 62.000 pesos. ¿Ya? Un detalle importante que aquí no lo hice porque no lo encontré necesario, pero es que es como un tip, su dato freak, no sé, de la contabilidad. Es que en los informes financieros, las restas, por ejemplo, en este caso, el costo de ventas o los gastos del periodo, se ponen entre paréntesis, y eso significa que están en negativo. ¿Ya? Bueno, eso ha sido como el ejercicio de hoy, que básicamente, como les dije, era algo cortito, algo rápido de hacer para que no fuera tan complicado o algo así, se fueran más relajados para sus vacaciones. La idea no es frustrar a nadie. Y terminamos más o menos con harto tiempo antes, son las 2:30 recién, así que eso ha sido la ayudantía de hoy. Cualquier consulta mientras estén estudiando y todo eso me pueden preguntar. Ya dejé mi WhatsApp en caso que tengan un grupo del curso y me quieran agregar o algo así para consultar dudas Creo más que ya te rápidas. agregaron. ¿Cómo? Creo que ya te agregaron. Ah, ya, es que no he mirado el teléfono desde que empecé la ayudantía, así que perfecto. Y básicamente eso ha sido hoy. Nos vemos en 2 semanas y cualquier duda me consultan nomás y todo eso. Y que estén bien. Muchas Chao, gracias, que la pases gracias. bien. Chao. Gracias.